Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Juan Bolívar Díaz es parte de esta familia. Juan Bolívar Díaz trabajó muchos años de su vida, mucho esfuerzo haciendo lo que hoy tratamos de hacer nosotros, que es acompañar a la gente en la mañana desde Teleantillas. Juan Bolívar Díaz, periodista, ahora de embajador, está como embajador, que es su segunda vez, porque ya había estado antes desempeñando funciones diplomáticas, esta vez en el Reino de España. Muy buenos días y qué bueno tenerle acá. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, uno viene por aquí a como volver a la casa. ¿Verdad que sí? Sí, y es como una compensación de venir de vez en cuando, ¿no? Para volver a vivir estos momentos, tantas madrugadas, tantas mañanas, 34 años en eso. Siempre lo veía yo me despertaba viéndolo a usted, viendo a Uchi. Yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacerlo tantos años? Todavía yo encuentro con frecuencia en los más recónditos lugares de España gente ya adulta que me dice, yo lo veía a ustedes de niño. Ay, Dios mío. Gente adulta. Sí, pero claro. Yo me que yo era metía en el chiquito. cuarto de mi papá y lo veía a ustedes. ¿Cuántos años Qué duró usted bien. en la televisión madrugando en la mañana? 34. 34, es Tres que décadas claro que y era media. de niño y Wow. cualquiera Por que tiene eso 40. que yo dije, cuando yo oigo eso, dije, con razón, me retiré ya. Ya, pero, y se retiró bien. Sí. Bueno, pero usted sigue trabajando duro. Eso Yo estaba hablando aquí con Germán y con Indira, porque he sido testigo y que Juan Bolívar sigue teniendo tantas actividades. A veces se piensa que los diplomáticos, los embajadores, están para ir a un brindis un día y chévere, y cosas. Pero usted tiene una agenda de trabajo duro en España. Bueno, porque nosotros, primero este gobierno facturó una nueva política exterior y reformó mucho. Mira, en la política exterior sin duda que ha habido un cambio profundo. No solamente en los recursos humanos, sino en la dirección de la política. Y ese crédito hay que dárselo al gobierno. Yo sí, en eso yo digo, yo no sé, en otras cosas, yo mismo digo, todavía no se han hecho tantos cambios como uno quisiera, pero en el servicio exterior se hizo. Se quitaron todas las botellas, se puso mira, la Embajada de España llegó a tener 42 personas designadas. 5 nunca llegaron allí, pero estaban en la nómina. Quedaron en 12. Y ahora mismo tenemos 10. 10 personas. Pero trabajamos, hacemos lo que hay que hacer con 10 o 12 10 personas. versus, ¿cuántos eran antes? 42. 42 en la embajada, solo en la embajada. O sea, sobraban 30. Porque en el consulado de Madrid habían 55. Uf. ¿Y cuánto hay ahora? Y en los otros consulados. ¿Cuánto hay ahora en ese consulado? ¿Cuánto hay ahora en ese consulado? Designados son como 15 ahora. De frente a 55. Sí. Y bueno, usted... La otra cosa es que la mayoría de la política exterior privilegió la defensa y promoción de los dominicanos en el exterior, con justicia, por lo que aportan los dominicanos. Este año volvimos a enviar del exterior 10.200 millones de dólares. Ya. Eso es más, en términos de divisa, un poquito más de lo que envió, de lo que produjo el turismo. El turismo, sí, que fueron pero el turismo devuelve una parte en beneficio de las empresas extranjeras, en prestación, en pago de comisiones y servicios, y también en importaciones que tiene que hacer de alimentos y productos para mantener los hoteles y restaurantes. Entonces, la principal fuente de divisa del país, neta, es esa. Las remesas de la gente. no tienen nada incluido, no hay que darle nada. Que es mucho sacrificio. Maestro, el trabajo de los dominicanos. Entonces, eso me ha consumido mucho tiempo. El trabajo con los muchachos que están en situación vulnerable, organizado en 2 agrupaciones que llaman bandas, nosotros le llamamos agrupaciones juveniles de calle. Y ese trabajo, un proyecto... ¿Ustedes le llaman agrupaciones juveniles de calle? Sí, así le llama la antropóloga dominicana que lo dirige el proyecto, que por suerte la encontramos allí y ya había hecho su tesis doctoral sobre ese tema, por lo tanto teníamos todo el estudio de la situación hecho, sin que nos costara nada, porque lo hizo académicamente. Entonces la contratamos a ella y tenemos 5 personas trabajando en eso, profesionales en los barrios. Qué bien. Pero yo voy a los bares, a los restaurantes, a las tiendecitas, a las peluquerías, a donde trabajan los dominicanos, en Madrid y en cualquier parte. Ya que usted tocó ese tema, y me perdona Germán, pero ya que estamos ahí, que es el tema de las bandas juveniles o que ustedes llaman
Agrupaciones juveniles. Agrupaciones juveniles de calle. Sí. Que uno se siente como que el corazón se le consterna cada vez que ve el periódico El País, ve El Mundo, ve Público, cualquier medio de comunicación español que refiere a algún tipo de incidente con armas blancas a la entrada de una, dicen, entonces siempre hay algún dominicano involucrado y uno dice, ay Dios, ¿qué pasa con nuestros jóvenes? Porque sabemos que sus padres se van, o sus abuelos se fueron a España con la idea de cimentar un futuro. Entonces, usted que tiene ese estudio, tiene ese departamento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos muchachos se van a esas organizaciones y terminan muchos de ellos presos? Bueno, pasa lo mismo que ha pasado siempre con las migraciones, que hay algún segmento que no se adapta a la nueva realidad cultural o social, se quedan en la marginalidad. ¿Dónde nacieron? No son tantos, Se supone que son de 200, 250 muchachos dominicanos que están en dos agrupaciones. Lo malo es que antes eran 4 o 5 que habían en España y han desaparecido, y las 2 que quedan están lideradas por dominicanos. ¿Y sabe cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Trinitarios. Dominican Don't Play sí. Y los Trinitarios. Wow. Entonces eso nos pega al país, como las bandas que hay ahora son dominicanas. Las bandas que hay son dominicanas. Eso es lo que dicen. En el país no se trata, en el periódico El País no tratan eso mal, y muy poco. Pero hay algunos que de que 2 muchachos se pelean en un parque ya publican como que se está acabando el barrio. Y la verdad es que son peleas entre las 2 bandas. Ellos no atacan a ninguna otra persona, son peleas por el control territorial de las canchas y los parques en los barrios, y ellos se pelean por a ver quién predomina, por y el se territorio. matan. Después que yo estoy allá y acabo de cumplir 3 años, hay 6 muertos. Jóvenes dominicanos. Entre ellos. Entre ellos. Wow. Lamentable. Ahora, casi todos son españoles, o nacieron en España, porque una proporción muy alta son adolescentes, de 12, 13, 14, 17 años. La mitad son adolescentes, son menores de edad. ¿Qué tipo de familias? Bueno, ahí es que vamos. ¿Cómo fue la migración dominicana durante los años finales de los 80, que empezó a ser fuerte España, y en los 90, y todavía hasta la crisis financiera del 2008, la afluencia era fuerte? Ahí se frizó por el desempleo que hubo en Europa, y en España fue grande. Y los migrantes van donde hay trabajo. Dejaron de llegar, pero habían llegado en el ínterin más de 150,000 dominicanos y dominicanas. ¿Quiénes? Llegaron muchas mujeres pobres que iban al trabajo del hogar. Allá no le llamamos trabajadora doméstica porque eso es despectivo, sino trabajadora del hogar. Y llegaban a trabajadora del hogar porque la mujer española se expandió, dejó de ser, como decían, que las españolas eran de su casa, y se fueron a trabajar también a la calle como los hombres. ¿Cómo está pasando Y se aquí? fueron a la política, como en todas partes, pero en España es notable. Tan notable que han tenido 2/3 del gabinete mujeres. Ya. Y la jefa de la policía mujer, y la ministra de Defensa mujer, El mayor nivel de la presidenta del Congreso en los últimos años es mujer del Congreso Nacional. Esas mujeres se fajaron, entonces que necesitaron trabajadoras en la casa. Y por eso hubo esa afluencia, y por eso les dejaban entrar, porque entraron con visa. Las dominicanas que llegaban a España, pobres, ¿de dónde salieron la gran mayoría? De Vicente Noble, de Tamayo, de Fundación, de Asua, de Barahona, mujeres negras, porque en España eso de indio ni qué cosa, negras. Con niños, a veces que los trajeron, después la reunificación familiar le permitió traer niños, hijos. Esos niños iban a una escuela pública, probablemente le bajaban un curso, porque ya venían de lugares pobres, ni siquiera de la capital, y le bajaban un grado, ya empezaban los niños a sentirse disminuidos. El negrito, donde no había mucho negrito, y empezaban a hacer alguna vez burla, discriminaciones también. Y esos niños se empezaron a quedar en el parque, fuera, pero la mamá estaba el día entero trabajando en una casa. Esa es la explicación psicosocial. Pero del no problema. todos, maestro, no todos se han quedado rezagados. Hay una parte de la comunidad dominicana en España que ha logrado insertarse y que ha logrado echar hacia adelante. ¿Cuántos son los dominicanos? ¿Hay un censo?
No, ¿Y cómo allá es riguroso. Ajá, ¿cómo? Cada año el Instituto Nacional de Estadística actualiza las estadísticas cada año. ¿Y qué dicen? Yo no he visto este año todavía, a principio de año, debe ser en estos días que está actualizada, sale la actualización. En la del año pasado nosotros registrábamos en total 70,000 ciudadanos dominicanos como residentes y había 120,000 españoles de origen dominicano, así aparecen. Ya. O sea, son los que tienen la doble nacionalidad. Españoles de origen dominicano. Casi 200,000 personas. Tiene una 190,000. categoría en el censo y ahí aparecían 120,000. Y ciudadanos en otro lado, residentes de República Dominicana, 70,000. Si tú sumas los dos, da 190,000. El problema es que de la primera categoría no hay mucha certeza de dónde están, porque una parte viven aquí. Aquí hay muchos ciudadanos dominicanos que han adquirido la nacionalidad española por descendencia de españoles, o porque vivieron alguna vez allá, pero están aquí. Entonces, ¿cuántos son? No sabemos. Hay otros que están en Alemania, en Gran Bretaña, en Italia, y ¿sabe dónde hay también? Y bastante. ¿Dónde? En Estados Unidos. Que se van. Con el, se van pasaporte como ciudadanos españoles. Desde España se cruzan. Entonces, nadie sabe cuál. Pero nosotros estimamos que tenemos por lo menos unos 160, 170,000 dominicanos en España. No es la más grande. Los colombianos son más de 500,000 y los ecuatorianos más de 400,000. Juan Bolívar, sí que también, además de ese tema de esos grupos, me preocupa un poco, y yo creo que la gente que está en sintonía, el tema de los viajes nuestros a España, el visado, cómo se consigue. Porque hemos visto que España ha tenido gestos con la mayor parte de los países de América Latina. Nosotros somos uno de los poquísimos países que tenemos que hacer un proceso durísimo para conseguir un visado. Los españoles tienen aquí grandes cadenas de hoteles. Yo creo que de toda América Latina, uno de los puntos de mayor negociación que tiene el gobierno de España y el Reino de España es República Dominicana, donde además son lazos históricos. Y me pregunto siempre, ¿por qué nos da tanta lucha? Porque mire que hay que luchar más para conseguir una visa española que una visa norteamericana. Sí, me lo dijo un embajador español que estuvo aquí como representante de la Unión Europea 4 años y fuimos amigos aquí. Y el año antepasado, hace 2 años más o menos, como en abril, él se iba de Madrid, él estaba en Madrid, lo mandaban para Ginebra. Y me dice, no, yo lo invité a un almuerzo para hablar con él, viejos amigos, y me dije, tratamos el tema, y me dice, mira Juan, eso es una cosa injusta con la República Dominicana, porque casi todos los países iberoamericanos ya tienen exención de visado. ¿Qué hay que hacer? Toda Centroamérica. ¿Y qué hay que hacer para...? Entonces me dice, ustedes tienen más estabilidad política, más crecimiento económico, más estabilidad social, menos violencia que la mayoría de los países centroamericanos. Y todos los centroamericanos están exentos. ¿Y qué debe hacer la Cancillería, bueno, gobierno dominicano? ¿Qué me decía él? Me dijo, peléalo, porque si ustedes no lo pelean, nunca se lo van a dar. El problema es que ustedes no lo han peleado. O sea, la diplomacia dominicana no lo peleó. Hubo algunos embajadores que sí se preocuparon por eso, pero como totalidad la diplomacia no lo peleó. Lo estamos ahora peleando. Se está peleando, se está pidiendo. Yo quiero decir que en América Latina, de los países, o sea, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, todos es libres de pedir visa para ir a España. Solo necesitamos visa para entrar allá, Belice, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Surinam, Guyana, Haití y Jamaica. Entonces, ¿cómo que República Dominicana? Bueno, pero Haití y Jamaica no son del mundo iberoamericano. O sea, que todavía somos menos. Ni Guyana. Todavía somos menos. O sea, entonces, quedamos Bolivia, Ecuador, Cuba y República Dominicana. Exacto. Y Ecuador lo tiene en proceso de exención. Entonces, o sea que vamos a quedar nada más con Bolivia y Cuba. ¿Y en qué está esa gestión de nosotros? O sea, ¿cómo se pide eso? Bueno, España ha dado bastante apoyo. El problema es que nosotros somos lentos. La burocracia dominicana es lenta. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ahora en esta gestión suya. Porque lo primero que tenemos que hacer, y es lo que estamos, y el presidente ha emitido 2 decretos. Sí. Establecer el pasaporte biométrico. Esa es la primera condición. Hace 2 años que yo lo reporté. ¿Es un reclamo de allá? Sí. ¿Es una condición? No, de la Unión Europea. Total. Sí, el pasaporte biométrico es sine qua non. Ya. Esa es la primera. Me dijeron, mire, embajador,
el primer paso que tiene que dar es adoptar el pasaporte Todavía no biométrico. tenemos el pasaporte biométrico aquí. Y estamos en eso hace 2 años. Ya. Ok. Pero Maestro, estamos a punto de empezar. De empezar. Ojalá y entonces que tuviésemos pasaporte biométrico, ¿qué otra condición nos piden? No, bueno, ya entonces empieza la gestión, pero tenemos bastante auspicio. Cuando la conferencia, la cumbre iberoamericana que se celebró en marzo del año pasado aquí en Santo Domingo, se le planteó el tema al presidente de Portugal que vino, y él salió diciendo públicamente Sí, que lo apoyaba a la República Dominicana. Bueno. Se le planteó el tema al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, a Borrell, y Borrell dijo, llevo para Bruselas el reclamo justo de los dominicanos, de que se le planteó el tema al presidente Sánchez y al gobierno de España, y se mostraron dispuestos a ayudar a la República Dominicana. Ojalá. O sea que tenemos un buen ambiente para empezar. Ahora, Ojalá. hay muchos problemas de migración ahora en Europa y eso tal vez retrasa el que se sigan haciendo exenciones, porque tú sabes que hay una presión migratoria muy grande del norte de África y de los países de cercano oriente que han tenido muchos problemas. Por ejemplo, hay demasiados sirios marroquíes. deambulando. Pues hay 5 o 6 millones de sirios tuvieron que salir del país. Ya. Y hay demasiada gente presionando la frontera de Europa, y eso probablemente y razonablemente, hay que entenderlo, va a hacer que sea un poco más lento el proceso. Juan Bolívar Ahora, Díaz, sin duda uno de los periodistas más agudos y uno de los más finos analistas políticos, se destaca durante décadas. Yo quisiera aprovechar su presencia para que nos diera su mirada sobre los resultados de estas elecciones. ¿Qué ha pasado? Hay una debacle aparente en algunos partidos, un predominio del PRM. ¿Y cuáles son los riesgos que tiene para el propio PRM y para la democracia dominicana ese desbalance? Esa barrida. A mí nunca me han gustado las barridas, porque yo siempre creo que los partidos que dan esas barridas se sobreestiman y se olvidan de sus responsabilidades. Yo creo que el presidente Abinader, y eso yo se lo comentaba, ayer estuve con él, y él está clarísimo en eso y dijo, hay que coger la situación con mucha humildad y reconocer que nosotros, eso nos cae más responsabilidad, y efectivamente es mayor la responsabilidad, y si ganan en el Congreso más. Y bueno, yo creo que la reelección del presidente, obviamente que como analista político, no como funcionario, está visible para cualquier analista. Y probablemente ganen también la mayoría en ambas cámaras, tal como se ven los resultados ahora. Pero es mayor responsabilidad, ya no podrán alegar nada, tienen que hacer todos los cambios que esta sociedad demanda, empezando por una reforma fiscal que todos sabemos que este país tiene pendiente y que le han estado dando vuelta a los gobiernos, porque de hace... Una reforma sin que sea un machetazo para el cuello del pobre. Que Pero- tocaría a gente, digamos, a los niveles económicos también altos. Una reforma en Que justicia. el que tiene más, pague más. Pague más. Hay muchas reformas pendientes todavía. Ahora, lo que me ha ya asombrado es el problema de que no hemos podido, toda la confusión sobre la proporción de votantes y el Y la escándalo abstención. de supuestamente La abstención. de Hable. abstención. ¿Qué le parece? Que eso es falso, falta ver. de análisis de los datos. Lo primero es que el resultado mismo no es verdad que que votó el 47%. Decían que no votó ni el 30%. Y la primera noche y el otro día en la mañana los programas hablaban de que era 70% y 60%. Porque tomaron de partida el primer la boletín. abstención. Y no, la abstención no llegó al 50%. Él quedó en el promedio de lo que ha sido en elecciones de esta naturaleza. Pero el análisis tiene que incluir un aspecto agregado. Mira, votó el 52% y apenas el 0.9 menos del promedio de todas las elecciones separadas que ha habido desde el 98, que fue la primera. Hasta ahora, el promedio es 0.9 más que lo que se votó ahora, o sea, ni siquiera el 1% por debajo del promedio. Pero hasta las elecciones del 2010 no eran las municipales solo, era también con las congresuales. Hay que contar a partir de ahí. Y que despiertan más interés y más participación, porque eran los Hay más diputados gente y los trabajando. senadores
que la elección de alcaldes y regidores. Entonces, cuando uno dice, bueno, ahora es 0.9 menos que cuando se elegían los legisladores, pues entonces estamos muy bien. Eso probablemente indica que hay más participación ahora en la municipal, para la diferencia de 0.9 cuando era mucho más amplia. A la OEA le está pareciendo que la abstención es alta. A la OEA, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, ayer planteó dos preocupaciones básicas. Por un lado planteó la preocupación de la participación de la gente en los procesos, está animando a la República Dominicana a que se preocupe por eso, y también el tema del dinero, que dice que el clientelismo otra vez estuvo en las calles, el reparto de dinero, la compra de cédulas, que le parece que fue un elemento fundamental en este Hay proceso. vicios que predominan. Yo no estoy de acuerdo con lo de la preocupación por la abstención. En la presidencial igual, nosotros tenemos de los más altos promedios de participación. El promedio de participación dominicano en presidencial es el 70%, el 30% la abstención, el promedio. Pero si tú lo ves en cualquier democracia, ni en Estados Unidos vota el 70%. Así que no es tan preocupante. Y en elecciones locales y municipales, en muchos países vota el 20, el 30, 40%. Y aquí estamos en el 52%. Sí, claro, tiene que preocuparnos que no baje, que la gente participe más. Pero hay otro factor que aquí no se cuenta. ¿Cuál? Para hablar de abstención. Los dominicanos que están en el exterior. Sí. Bueno, primero era que ni siquiera estaban descontando los que están registrados en el padrón en el exterior, que no estaban llamados a votar, y son 870,000. Eso había que quitarlo desde el primer momento para calcular la abstención. Pero entonces ni la Junta lo hizo. Incluyendo como si esos 870,000 hubieran sido abstencionistas. La Junta pide considerarlo, pero están ahí porque son parte del padrón. Si estuvieran en Pero República, no lo pueden quitar porque ellos Pero vienen el aquí, padrón en la indicaba práctica. que habían 870,000 en el exterior que no iban a votar, por Exacto. lo tanto había que segregarlos. Segundo, ¿cuántos dominicanos se fueron a vivir al exterior en los últimos 50 o 60 años? ¿Y cuántos de ellos fueron con su cédula? Se fueron con una cédula. Ya, gente que se fue, o incluso gente que murió. Bueno, vamos a decir, se habla de 2 millones, pero vamos a dejarlo en 1,5 millones. Y todavía eso no se ha limpiado. ¿Y cómo se va a limpiar? Los ciudadanos dominicanos, sí. La mayoría mantienen bueno. su cédula. Claro. Lo que Y sea. la renuevan en los consulados. Lo más que demanda de los consulados es renovación cédula. Pero seguimos hablando de esos dominicanos que están en el exterior, que llega casi a 1 millón, pero usted dice hay otros que ni siquiera están registrados como que están en el exterior. Que no están registrados Que como... no están registrados, que se fueron del país. No entiendo, porque estamos hablando de una parte de dominicanos que está en el padrón, que sabemos que votan, viven fuera, que viven fuera. Hasta en la Tierra del Fuego hay, y en Alaska, y en África, y hay en Rusia. Pero digamos que la abstención la están midiendo con respecto a las experiencias de otras elecciones. O sea, si miramos las elecciones pasadas, dicen esta participación es muy similar al año de la pandemia. Por eso, pero el año de la pandemia fue la primera vez, hubo una competitividad muy fuerte. Porque la oposición estaba compitiendo, como en efecto le ganó al poder. Por lo tanto, la competencia de la oposición fue tal que ganó. Entonces eso explica que hubiera más participación en las elecciones. ¿Y que será Juan Bolívar que la oposición estaba mejor habilitada porque ahora también hay oposición, o usted siente que la oposición está más débil? Sí, pero en cuanto sacó la oposición, ¿qué indica? Que la oposición fue débil, que no pudo lograr llevar a la gente a votar. Entonces, en cambio, cuando ganó la oposición, le ganó al gobierno es porque pudo llevar gente a votar. Entonces, en definitiva, eso es lo que implica que en la municipal del 2020 hubiese una participación similar a la de ahora. Porque había una oposición que estaba llevando gente. Entonces. Porque llevó gente a votar, porque había un entusiasmo, había un deseo de cambio que hizo que mucha gente, en cambio, cuando no hay competitividad, hasta gente del partido de gobierno dice, ay hombre, yo no tengo ni que ir a votar si eso se sabe quién va a ganar. Y algunos que no están satisfechos por completo con su gobierno, pero que no van a votar por la oposición, van y no votan. Ahora, si hubiera competencia, que dicen, bueno, es que a lo mejor vamos a perder, entonces hubiera votado más gente. Y en la oposición, si hubiera tenido la expectativa la gente de que iban a ganar, también iban más gente a votar. Otros decían, ay, yo no voy a ir a votar para qué si no vamos para ningún lado. Sí. Los resultados indican eso. ¿Quién ve usted como... El bloque del PRM no sacó el 60% de los votos.
60% sacó. Juan Bolívar, ¿quién ve usted como el gran perdedor en esta contienda? El gran perdedor. Me parece que es la fuerza del pueblo que quedó muy por debajo del PLD. Claro, no era por el candidato presidencial, porque no hay duda que Leonel es un candidato presidencial mucho más fuerte que Abel Martínez. Pero en términos de partido, resulta que parece que casi el doble sacó el PLD que la fuerza del 23 pueblo. a 13. 23 a 13. A Cuando 13. 23% PLD, Y 13%. 13, por votos. eso, casi el doble. Bueno, Eso va a dificultar una posible alianza. bueno Eso va a repercutir en mayo. en ¿Piensa usted? teoría, lo que debería era desatar una decisión firme y clara y contundente de buscar una alianza que fuera lo más fuerte posible. Previa desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta. Porque- Y ahí entonces vienen los problemas. En otro país, ¿sabe lo que pasaría? Alguno de los dos renunciaría. Pero eso no va... Dejaría la candidatura. En este caso, bueno, le correspondería. Estoy hablando como analista político, Sí, no no como como- embajador. Exacto, Ahora me por puse el cierto. traje de usted. Sí, Muy sí, bien. sí, sí. En este caso, le correspondería a Abel Martínez la renuncia, por dos razones. Primero, porque todas las encuestas han puesto siempre a Leonel por doble, casi doble por encima de él, en promedio doble. Y segundo, porque él tuvo un revés muy grande. Es que él es el alcalde de Santiago y su partido perdió. Y la oposición le sacó el, ¿cuánto? 62, 63%. Sí, creo que era 50. A la ciudad donde él tiene los últimos 4 años de gestión. Eso no deja de ser un indicador muy fuerte contra él. Es indicador fuerte. Ya. Pero bueno, otra cosa es que la política a veces es muy primitiva y en nuestro país no escapa esa posibilidad. Y es muy difícil que la gente renuncie. En España, por ejemplo, un secretario general del partido le va mal en una elección y normalmente el secretario general es el candidato presidencial para la próxima. Pero si le va muy mal en una elección como esta de medio término, Pero quizás es renuncia, más fácil llegar dice a una... no, yo no puedo ser Y en candidato. Portugal, Pero uno ve más fácil que se sienten en una mesa a tomarse un café al doctor Leonel Fernández y a Abel Martínez que al doctor Leonel Fernández y a Danilo Medina, que es el verdadero artífice de ese partido. Bueno, es que ahí también esos son los problemas de las personalidades. Ambos son personalidades que en su momento se creyeron predestinados para quedarse para siempre. Leonel decía que ellos iban a gobernar hasta el bicentenario de la República. 44. Y el bicentenario es en el 2044 y todavía estamos en el 24. O sea, faltan 20 años y ellos tienen casi 4 años fuera. O sea que ellos se quedaron cortos por 24 años, según el planteamiento de Leonel. Y Danilo quiso hacer lo que nunca se hizo, como haciendo honor a su lema, que fue que intentó una segunda reforma constitucional consecutiva para él beneficiarse y poderse repostular. O sea, ya hizo una para las elecciones del 2016 y quería hacer otra para el 20. Así, volviendo a modificar lo mismo que modificó en el 16. Y eso también indica que ya él entendía que él se había llegado para siempre. Llegó a decir que ganaba con cualquiera. Yo espero que el presidente Abinader con esta, y si gana con amplia posibilidades que tiene ahora, que no se crea que llegó para siempre. Que dejemos de creernos que llegamos que no somos eternos y que los políticos son eternos. No son eternos en ninguna parte. Tengo entendido que usted está, bueno, ayer coincidía con Juan Bolívar Díaz en el velatorio de la madre de Alicia Ortega, que fue Sí. sepultada en el día de ayer. Y entonces hablaban un poco de su presencia en el país y quisiera preguntarle al final, porque yo sé que le trae a República Dominicana un gesto que tiene el gobierno dominicano con una persona que ha ayudado mucho a los migrantes dominicanos en España. Bueno, nosotros promovimos que le dieran la nacionalidad privilegiada a don Pedro Álvarez Pastor. Ese está casado con una médico dominicana de Moca, Bernalda Jiménez. Bernarda Jiménez Clemente. Que fundó a los finales de los 80 el voluntariado de madres dominicanas en España, VOMADE. Y VOMADE fue una institución que durante los gobiernos, por ejemplo, de Felipe González, le dio mucho apoyo para ayudar a los inmigrantes y después no solo ayudó a los dominicanos, llegó hasta darle servicio a los iberoamericanos en general. Qué bien. Y ellos hicieron un trabajo extraordinario. ¿Le Pedro van a dar Álvarez, la nacionalidad a él? ¿Hoy será ese acto o cuándo?
¿Cómo? Ese acto, ¿cuándo lo van a hacer? No, se hizo ayer. Se hizo ayer. En la tarde. Pues en el felicidades a don Pedro, yo le conozco porque conozco a Bernarda. ¿Tú sabes cuánto dominicana, casi toda esa gente ayudó a ¿Cómo regularizarse y adquirir su ciudadanía española? ¿Cuántas? Más de 50,000. Es un gesto de En verdad. esa de institución pasó años. Yo lo conocí siendo periodista aquí. Sí. Y Yo creo que casi todos lo conocimos así. Cuando mataron a Lucrecia Pérez, yo Ellos fueron entrevisté aquí claves. a Bernarda Jiménez Sí. y le dije, cuando vuelva a Madrid voy para allá a ver lo que ustedes están haciendo, porque ella me contó y yo me sentí sorprendido. Y después yo fui números de veces a España, yo iba a veces casi todos los años y iba a Bomade a ver lo que estaban haciendo. Gracias, Juan Bolívar, de verdad, nos Maestro. sentimos muy contentos de que usted haya estado esta mañana. Buen viaje, buena estadía de lo que le quede aquí en el sol dominicano. Muchas gracias a ustedes, Un honor muchas para gracias por nosotros. ponerme, me dejan con nostalgia, pero no me hace falta. No, tranquilo, lo sabemos. Que conste, Que conste que ¿Qué no. no está pensando? en acta. Y no creo que ya me vaya a hacer falta estar en la Cámara, porque además yo digo que, como dice la Biblia, todo tiene un principio y un fin, y todos estamos destinados a dejarle el espacio a los otros, por ejemplo a ustedes. No, este espacio es suyo Gracias, también. gracias siempre. Juan Bolívar. Usted ha tratado muchas veces y todos los periodistas en la encuesta Barómetro de las Américas ha salido esta vez hablando de la cultura política dominicana y de las preocupaciones que tiene este país. Así que al regreso, cuando estemos aquí, vamos a hablar un poquito de los últimos resultados, tan recientes como ayer se dieron a conocer. La persona responsable de esta investigación está en nuestros estudios y ese es el tema que nos ocupa después de esta pausa.